En esta segunda parte de la clase vamos a hablar sobre la estabilidad de la doble hebra. Esa estabilidad es cuantificada por el trabajo requerido para inducir la transición desde la conformación del dúplex de ADN a dos hebras simples. Es decir, que estamos planteando un equilibrio del tipo dos estados entre el dúplex y las hebras monocatenarias. Este modelo de dos estados es razonable para secuencias de hasta unas 12 o 14 pares de bases. Noten que esto nos recuerda al equilibrio conformacional entre el estado nativo y desplegado de proteínas que vimos en clases anteriores. Así que vamos a estar resaltando algunas similitudes y diferencias entre estos dos sistemas. Cuando uno hace un experimento de hibridación o desnaturalización de ADN, generalmente se emplean cantidades equimolares de cada simple hebra. En esas condiciones, la KD, la constante de desnaturalización, queda expresada de esta manera, donde CT es la concentración total de hebras en el sistema. Acá tenemos una diferencia importante con el desplegamiento de proteínas. En el caso de proteínas monoméricas, el evento de desplegamiento es un evento unimolecular, donde una molécula plegada pasa a una molécula desplegada. Sin embargo, en el caso del ADN, el dúplex produce dos hebras simples al desnaturalizarse y por tanto la reacción es de segundo orden respecto a la concentración de las hebras monocatenarias. Y esto va a traer una consecuencia importante que vamos a ver más adelante. Definimos la TM como la temperatura a la cual el 50% de las cadenas se encuentra como simple hebra, y a esa temperatura la KD queda definida como la concentración total de hebras sobre 4 y podemos calcular fácilmente el delta G de desplegamiento. Una técnica que se usa muy comúnmente para medir la estabilidad de un dado dúplex es la espectroscopía UV. Los nucleótidos absorben fuertemente la luz ultravioleta debido a la estructura resonante de las bases, pero la absorción depende del contexto estructural. La absortividad molar de los nucleótidos aumenta cuando el ADN pasa de la forma de doble hélice a hebra monocatenaria. Este efecto hipercrómico, es decir, un aumento en la absorción sin que se produzca un corrimiento del espectro de absorción, nos permite determinar en qué medida la estructura de la doble hélice permanece formada bajo determinadas condiciones experimentales. Eso se muestra en esta figura, en donde se grafica el aumento de la absorbancia a medida que aumentamos la temperatura, dando cuenta de la desnaturalización de la doble hélice. A partir de esta observable, entonces podemos calcular la fracción de hebras que están como dúplex y por lo tanto la fracción que tenemos de simple hebra y así obtener la KD y los valores de los parámetros termodinámicos de desnaturalización. Fíjense que al igual que en el caso de la desnaturalización de proteínas, el cambio en la observable ocurre en un rango estrecho de temperaturas, lo que nos indica que la desnaturalización de la doble hebra es un proceso cooperativo, poblacional, del tipo todo o nada. Otra forma de determinar los parámetros termodinámicos de desnaturalización del ADN que da resultados más precisos que lo que les mostré anteriormente es a partir de la dependencia de las curvas de desnaturalización con la concentración total de hebras. Recordemos que el dúplex se convierte en dos hebras simples. Por lo tanto, los principios del equilibrio químico nos dicen que aumentando la concentración total de las hebras, se favorece la formación de la doble hélice y por lo tanto aumenta la TM. Esta es otra diferencia importante respecto a lo que habíamos visto en lo referido a desnaturalización de proteínas monoméricas. Acá la TM va a depender de la concentración total de hebras. Y esto se ilustra en esta figura para un par de oligonucleótidos complementarios. En este ejemplo, la TM aumenta de 30 a 45 grados centígrados cuando la concentración total aumenta de 11 a 52 micromolar. Entonces, si medimos la TM para una serie de muestras a distintas concentraciones
del mismo par de oligonucleótidos complementarios y graficamos la relación entre la KD y la inversa del ATM, podemos obtener a partir de esta recta el delta H a partir de la pendiente y el delta S a partir de la ordenada al origen. Otra metodología que podemos usar para medir la estabilidad de un dado dúplex es la calorimetría diferencial de barrido. Acá les muestro un termograma para un dado oligonucleótido. Una diferencia que notamos de este perfil calorimétrico respecto a los que vimos cuando vimos proteínas es que el delta Cp, es decir, el cambio en la capacidad calorífica para la transición del dúplex a la simple hebra, es cercano a cero. Esto implica que podemos aproximar que el delta H y el delta S de desnaturalización del dúplex son independientes de la temperatura y por tanto los análisis que les mostré en las dos diapos anteriores son buenas aproximaciones. En esta tabla les muestro los parámetros termodinámicos de desnaturalización determinados para este dúplex. El signo positivo del delta H nos dice que el dúplex está favorecido en términos entálpicos por todos los tipos de interacciones favorables que vimos anteriormente. Pero si miramos el término entrópico, nos dice que el dúplex está desfavorecido. Entonces veamos cuáles son las distintas contribuciones a ese cambio de entropía. El cambio de entropía de la cadena lo podemos estimar a partir de la ecuación de Boltzmann de la entropía que vimos al comienzo del cuatrimestre, considerando el número de conformaciones posibles en ambos estados. En la doble hélice hay, por lo general, una única conformación estable, de manera que podemos considerar el W del estado de doble hélice como 1. Para calcular el número de conformaciones posibles en la simple hebra, deberíamos contar el número de posibles conformaciones de cada uno de los 5 enlaces simples de cada nucleótido que están marcados acá, las 2 posibles conformaciones de la pentosa y las 2 posibles orientaciones de la base. Si hacemos cuentas considerando todas estas conformaciones que les menciono, eso nos da un valor de W para la simple hebra mayor a 45.000. De manera que el cambio de entropía conformacional favorece a la simple hebra. El hecho de que cada dúplex se convierta en 2 hebras que se mueven independientemente aumenta la entropía traslacional, por lo tanto favoreciendo también a las hebras monocatenarias. Un rol importante es el que cumple el solvente. Por un lado, al disociarse el ADN, se exponen muchos átomos de las bases que tienen densidades de cargas parciales, de manera que interaccionan con el agua de una forma distinta a cuando se despliega una proteína y expone residuos hidrofóbicos. O sea que el efecto que produce esta separación de las hebras sobre el agua es distinto al efecto hidrofóbico y eso se refleja en que el delta Cp es pequeño y cercano a cero. Por otro lado, las moléculas de agua tienden a rodear a los grupos fosfato en la doble hélice, apantallando sus cargas y disminuyendo la repulsión electrostática. Esas moléculas de agua están entonces en cierta forma ordenadas. De hecho, se sabe que en la doble hélice se forman hileras de moléculas de agua en los surcos del ADN, particularmente en el surco menor de secuencias ricas en adeninas y timinas. Esas moléculas de agua se liberan cuando se disocia la doble hebra, favoreciendo entrópicamente al estado monocatenario. Entonces, si comparamos las contribuciones entálpicas y entrópicas, vemos que se compensan entre ellas, de manera que, como ocurría en el estado nativo de proteínas, la conformación de la doble hélice del ADN es marginalmente estable. Acá les muestro dos termogramas de dos oligonucleótidos
que tienen igual contenido de bases, el mismo porcentaje de adeninas y timinas, pero tienen distintas secuencias. El primer gráfico es el mismo del ejemplo de la diapo anterior, en donde tenemos en una misma hebra una timina que se apila sobre una adenina. Mientras que en este segundo gráfico, en una misma hebra tenemos adeninas apiladas y por supuesto en la hebra complementaria tenemos a las timinas. Si se fijan los valores que están acá en la tabla, van a ver que la TM y el delta G de desnaturalización indican que este segundo oligonucleótido es más estable. Es decir que, a pesar de que ambos tienen el mismo patrón de puentes hidrógenos, porque ambos tienen igual proporción de adeninas y timinas, las estabilidades son distintas. Y son distintas porque los apilamientos son diferentes. Como mencioné varias veces en esta clase, la distribución de las nubes electrónicas en las bases es distinta en cada una de ellas. Y como vimos en la primera parte de la clase, el apilamiento en la conformación B del ADN hace que se produzcan interacciones electrostáticas favorables, además de las interacciones de Van der Waals. Entonces resulta bastante lógico pensar que el valor exacto de la energía de interacción depende de la secuencia específica del oligonucleótido. Un cálculo más preciso de las funciones termodinámicas que van a determinar la estabilidad de una secuencia corta de ADN se obtiene mediante un modelo que se llama modelo de vecinos cercanos. Este modelo nos dice que cuando tengo una secuencia como esta, por ejemplo, las funciones termodinámicas no van a ser simplemente una combinación lineal de los pares de bases apareados, es decir, la contribución de C y G más la de G más C más la de T, A y así sucesivamente, sino que va a depender del apilamiento entre pares de bases vecinas. O sea que la contribución entálpica y entrópica de las bases apareadas depende de quién tiene de vecina en una misma cadena, ¿sí? Que es lo que está representado con estas flechas de acá, y está tabulado en esta tabla para las 10 combinaciones de pares de base posibles y las 2 combinaciones en los extremos que no tienen otro vecino. Entonces, para calcular un parámetro termodinámico se suman las contribuciones de cada extremo y luego las contribuciones de cada par de base apareado, pero teniendo en cuenta con quién está apilada en la misma hebra. Entonces, si yo puedo calcular el delta H, el delta S y conozco la concentración total de hebras, puedo calcular la TM. Y este es un método que se usa para calcular la TM de oligonucleótidos cuando uno diseña primers o iniciadores para PCR. ¿Sí? Los mejores algoritmos tienen en cuenta este modelo de vecinos cercanos que tiene en cuenta el apilamiento que, como vimos en la primera parte de la clase, es la mayor contribución a la estabilidad de la doble hebra. Para terminar, vamos a mencionar algunos factores que influyen en la estabilidad de la doble hebra. Tenemos causas extrínsecas, es decir, condiciones del medio que pueden favorecer o desfavorecer la estabilidad de la doble hebra, como la temperatura. Como vimos, al aumentar la temperatura, se desnaturaliza la doble hebra porque se disocian las interacciones no covalentes que las mantienen unidas. La fuerza iónica aumenta la estabilidad del dúplex porque apantalla los grupos fosfato, disminuyendo la repulsión electrostática. Por otro lado, los solventes orgánicos y los pHs extremos disminuyen la estabilidad de la hélice. A pH mayores de 11, las bases se desprotonan, y a pH menores que 3, las bases se protonan, rompiéndose los puentes hidrógenos que mantienen apareadas las bases. También tenemos factores intrínsecos que modifican la estabilidad del dúplex, ¿sí? La secuencia va a
va a tener una influencia en la estabilidad de un dado oligonucleótido, par de oligonucleótidos. Como vimos, la estabilidad de un dado dúplex depende de la secuencia exacta, ya que de ello va a depender la energía de apilamiento. Por otro lado, cuanto más larga sea la secuencia, mayor número de interacciones tendremos y por lo tanto tendremos mayor estabilidad. Y para una dada secuencia, cuanto mayor sea el porcentaje de citosinas y guaninas, mayor va a ser la estabilidad, ya que estas bases están apareadas por 3 puentes hidrógenos. Para secuencias largas, de hecho, hay una fórmula empírica para calcular la TM en base al porcentaje de guaninas y citosinas. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver sobre estabilidad del ADN. Si tienen dudas, los espero en la clase de consulta o nos leemos en el foro.